Hola, muy buenas tardes, amadas hermanas, amigas. Deseo que hayan comenzado un buen inicio de semana. Haya sido un buen día para ustedes y como es para mí siempre un honor poder estar nuevamente compartiendo de la palabra de Dios juntamente con ustedes. Les saluda su amiga Vanessa Ángeles, su hermana. Reciban un afectuoso abrazo, un cordial saludo y les enviamos desde aquí un saludo a todas nuestras hermanas de Comunidad Cristiana Sendas Antiguas y también a cada una de las mujeres que esta tarde están pues involucradas en esta transmisión, y el deseo de todas, supongo, es que el Señor cada día nos enseñe más de su palabra, de sus caminos, y que podamos aprender juntas. Y quiero seguirles exhortando a que pongamos nuestros ojos en el Señor, que seamos diligentes para escudriñar su palabra, que creamos fielmente en sus promesas, que nos afiancemos en estos tiempos que siguen estando difíciles alrededor de nosotras, podamos seguir afianzándonos en nuestro Señor, podamos poner nuestra fe, nuestra confianza. Me han escrito algunas hermanas, tanto de Comunidad Sendas Antiguas como de otros lugares, pues agradeciéndonos por esto, pero nuestro principal objetivo y deseo es que realmente podamos cada día crecer y que el carácter de nuestro Señor Jesucristo se forme en nosotras. Quiero recordarles que desde el lugar donde Dios te ha puesto puede ser una bendición. El lugar en el que Dios te ha colocado, sea al servicio de tu casa, frecuentemente es eso, porque debe haber diligencia con los hijos, se requiere de esfuerzo, se requiere de dedicación, se requiere de muchas fuerzas para cumplir con ese propósito que Dios te ha encomendado. En la semana me escribía una amiga y hermana acerca de cómo sentía ella un poco de dolor no poder de alguna manera servir frecuentemente en la iglesia, como no tener la oportunidad de ir a orar por los enfermos a donde la invitaban, no tener la oportunidad de ir y repartir despensas en medio de los hermanos que pues están sufriendo de escasez en estos momentos. Y yo me decía que Dios la había puesto en ese lugar, en su hogar, también para testificar de Él, que todas teníamos una encomienda de alguna manera distinta, pero que ella tenía que tomar con mucha responsabilidad y valor ese lugar que Dios le había dado. Tiene varios pequeñitos y yo le decía que era una bendición esa tarea que tenía de guiar a sus hijos en los caminos de Dios. Y pues, amada hermana, quiero exhortarte a que si Dios te ha puesto en tu hogar con tus hijos, pues lo hagas con todo el contentamiento, ofreciéndole a Dios cada servicio y trabajo que también das a tus seres queridos. Instrúyete cada día más para que puedas guiarlos correctamente en esos caminos del Señor. Pues bien, vamos a entrar a nuestro tema de esta tarde. Como pudieron ver en la invitación que se les hizo llegar, hoy estaremos hablando del pan de la mujer cananea o el pan de la cananea. Frecuentemente esta porción de la Escritura se asocia a una fe que la mujer siriofenicia presenta, una fe delante de nuestro Señor Jesucristo, y la cual el Señor Jesús resalta de manera pues importante. Pero hoy quiero enfocar de alguna manera agregar a este mensaje de fe pues la importancia de realmente recibir ese pan de nuestro Padre Celestial, ese pan que vino a nosotras por gracia, ese pan que se presentó a nosotros como el Hijo de Dios, como el pan de vida, y cómo podemos tomarlo y vivir en Él, comer de Él, abrazarnos a cada una de sus promesas. Y vamos a entrar a nuestro tema. Lo podemos encontrar en dos evangelios, en el Evangelio de Mateo capítulo 15, versículo del 21 al 29, y en el Evangelio de Marcos capítulo 7, del 24 al 30. Yo voy a ir viendo las referencias de ambos evangelios. Si tienes el tiempo, ve tomando notas, y si también puedes hacerlo, pues
pone una señal en un evangelio, ¿verdad? Está seguido del otro. Vamos a darle gracias a Dios. Precioso Padre, te agradecemos nuevamente por estos tiempos que tú nos permites pasar. Algunas mujeres, amigas, algunas hermanas, Señor. Yo te ruego que tu palabra nos transforme, nos cambie, Señor. Padre, renueva nuestras mentes con tu consejo precioso. Danos hambre y sed de ti, Señor. Y permítenos atesorarlo en nuestro corazón para que podamos llevarlo en práctica, Señor. Queremos no solamente ser oidoras, sino hacedoras de tu bendita palabra. Ruego que tu Santo Espíritu haga la obra en cada una de nosotras, nos convenza de pecado, justicia y juicio, y que el mensaje de tu preciosa palabra, Señor, transforme nuestras vidas. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Reconocemos que somos pecadores. Reconocemos nuestra gran necesidad de ti, Señor. Pero nos acercamos a tu trono de gracia por medio de Cristo Jesús. En acción de gracias. Rindiéndonos delante de ti, Señor. Para que tú y solo tú recibas toda gloria. En el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues bien, hermanas, voy a dar lectura, voy a ir al Evangelio de Mateo capítulo 15, como les había dicho, del versículo 21 al 27. Dice así la bendita Escritura: Saliendo Jesús de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: Despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: No soy yo enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo: Señor, socórreme. Respondió él, dijo: No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondió Jesús, dijo: Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Gloria a Dios. Bueno, podemos ver en un pasaje anterior a la escritura en el libro de Marcos, como después de una fuerte controversia con los fariseos y los escribas, Jesús salió de Galilea y se fue más allá de las fronteras de la tierra de Israel. Y llegó a los gentiles, ¿verdad? Era una región de Tiro y de Sidón. Era Fenicia. En las semanas siguientes, el Señor pasó bastante tiempo fuera del territorio de Israel. Primero en Fenicia, luego en Decápolis y finalmente en Cesarea de Filipos. Este periodo resultó muy fructífero entre sus discípulos, que llegaron a reconocerlo precisamente como el Cristo. Mateo 8:29. A partir de este momento, el Señor tomó el camino que le llevaría hasta Jerusalén y ahí a la cruz. Pero quisiera hacer una pregunta que quizás en el momento que tú has leído este relato de la Escritura, tú te preguntes, si la región de Tiro y de Sidón eran paganas y gentiles, ¿por qué el Señor se dirigía hacia aquella región? Bueno, hay algunas referencias o cosas que podemos resaltar del por qué el Señor se redirigía a esta región. Pues podemos resaltar que quizás quería un tiempo con sus discípulos aparte, para un descanso con ellos precisamente. Recordemos que grandes multitudes le seguían y pues querían escuchar su mensaje y también querían recibir milagros de alguna manera. También podemos resaltar en el libro de Marcos, en la misma referencia que habla de esta mujer, capítulo un poquito más arriba, Marcos capítulo 7, versículo 8 al 19, dice que después de haber enseñado la limpieza de todos los alimentos,
Una de las razones principales por las cuales judíos y gentiles no se podían llevar entre sí, no había buena relación entre judíos y gentiles. En esta referencia que les he dado, el Señor habla acerca de que ahora todos los alimentos iban a ser limpios. Cuando Dios hizo estas prohibiciones de la ley en su momento, tenía como propósito separar a los judíos de cualquier otra de las naciones paganas. Es decir, que ellos identificaran bien cuáles eran los alimentos que se consideraban como sucios, contaminados, ¿verdad? Y también los alimentos que la ley había establecido como puros, limpios. La prohibición de comer ciertos alimentos, por supuesto, dificultaría notablemente la relación social que había entre gentiles y los judíos. Por lo tanto, en el pasaje que acabo de mencionar, en el mismo capítulo, referencia anterior a cuando comienza el relato de la mujer sirofenicia en el libro de Marcos, dice que el Señor habla acerca de que ahora todos los alimentos eran limpios y estaba eliminando, por supuesto, también las diferencias que había entre judíos y gentiles. Este proceso no vendría rápidamente, sino que tendría que esperar a que Cristo realizara la obra en la cruz y fuera anunciado el Evangelio a los judíos, y más tarde, ante el reiterado rechazo de los judíos a su Mesías, entonces el Evangelio llegaría a los gentiles. Otro propósito que tiene del por qué el Señor quizás se dirigió a estas ciudades era que preparara a sus discípulos, por supuesto, para su ministerio futuro. ¿Cuál era? La relación con los gentiles. Bueno, y dice la Escritura, levantándose de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Esta referencia está en el libro de Marcos, capítulo 7, 24. Ahora bien, ¿cuál sería la razón que el Señor tuviera para, de alguna manera, no supieran que se encontraba ahí? Bueno, vimos que posiblemente Él quería tomar un descanso con sus discípulos, pero también, como vamos a ver más adelante, y lo vamos a señalar, no había llegado todavía el tiempo de abrirse plenamente esa puerta a los gentiles, en tanto que los judíos no se habrían saciado. Ahorita vamos a ver esa referencia. Sin embargo, todos sus esfuerzos al tratar de esconderse, ocultarse para que nadie supiese, fueron inútiles, porque su fama se había extendido hasta estas regiones de paganos, de gentiles, y esta mujer se enteró que Jesús estaba entre ellos. Ella, al escuchar que Jesús, aquel hombre del cual había llegado hasta sus oídos todas las obras, las maravillas que hacía en medio de su pueblo, de los judíos, por supuesto, pues ella quería acercarse porque tenía una necesidad. Y dice la Escritura en el libro de Mateo, capítulo 15, versículo 22, y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Sobre esta mujer no sabemos demasiado, más que las referencias que nos da el Evangelio de Mateo, capítulo 15, y el de Marcos, capítulo 7. Pero si bien es cierto, nos describe que era una mujer cananea que había salido de aquella región. Por supuesto, era descendiente del antiguo pueblo que ocupaba Canaán antes de la llegada de los israelitas, y habitaba cerca de Tiro y de Sidón, ciudades de pésima reputación. El Evangelio de Marcos describe o narra que ella era griega y sirofenicia de nación. Esto quería decir que era fenicia y que hablaba griego. La descripción para una mujer cananea, por lo tanto, es que era una mujer totalmente pagana. La región de Cananea era politeísta. Sabemos que esto quiere decir que se daban a muchos dioses, creían en muchos dioses, levantaban dioses por todas partes y les adoraban, levantaban sacrificios a los demonios, ofrecían fuego a Moloch y adoraban y deificaban el sexo, y tenían una profunda y desesperante corrupción moral. De modo que esta mujer pertenecía a estos pueblos
estas regiones paganas, ¿verdad? Y ella clamaba diciendo, Hijo de David. Déjame decirte algo, amada hermana, amada amiga. Los cananeos no desconocían acerca de Dios, ese Dios de los israelitas. Y aunque no era Dios para él, tiempo atrás, mucho tiempo atrás, había referencias de las grandes hazañas del Dios de los israelitas. Grandes hazañas del pueblo del Dios del pueblo judío. Conocían quizás la profecía del Mesías que había de venir. Aquí tenemos a una mujer pagana que reconoció el señorío de Dios. Y ella clamaba, Señor, Hijo de David. Ella reconocía la autoridad de Jesús. Le decía, Señor. La escritura en el libro de Isaías, capítulo 11, versículo 10, describe: acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación sería gloriosa. Sabemos que Isaí era el padre de David y ella clamaba a grandes voces, Hijo de David. Conocía quizás o había escuchado acerca de ese Dios de los israelitas y conocía quizás que vendría un redentor y ella veía la posibilidad de que quizás podía tener un acercamiento con el Mesías y podía clamar a él. Tenemos a una mujer cananea rogando a Jesús por una liberación para su hija. Cualquier judío conocía la historia de Israel, como lo he mencionado, y los problemas con los cananeos desde la época de Josué. Además de que la ley judía separaba, como hemos dicho, a los judíos de los gentiles. En el mismo templo aún se levantaba un gran muro para evitar que los gentiles entraran a los atrios de los judíos. Esto tenía aún como resultado cuando se violaba esta ordenanza o se hacía, no respetaban esta separación que había y aún se otorgaba pena de muerte a quien pasaba de un lado a otro. Entonces vemos a dos naciones completamente separadas, judíos de gentiles, ¿verdad? Derribaría Jesús esta pared de separación interminable, intermedia entre ambas naciones. Eliminaría la distancia realmente espiritual que había entre judíos y gentiles, nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo dijo años después, por medio de la obra de la cruz de Cristo, esto mismo. Cristo había conseguido precisamente esto de lo que estamos hablando. Él traería esa separación, destruiría esa separación que habría y Él no haría distinción entre judíos y gentiles. Eso lo podemos ver en el libro de Efesios capítulo 2, versículo del 22 en adelante. Ahora vemos que el trato de Jesús con esta mujer cananea ya anticipaba, amada hermana, el deseo del corazón del Señor de bendecir también a los gentiles por medio del Evangelio. Por supuesto, si tú tienes presente es que el Evangelio ha llegado a tu vida aún tú siendo gentil. Nosotras no pertenecemos al pueblo judío. Sin embargo, por aquello que aconteció, que el pueblo de Dios rechazó al Mesías y su mensaje, por supuesto, esto bajo el control de Dios, ¿verdad? En su infinita misericordia, Él ya había planeado esto para que alcanzara su bondad, misericordia y gracia para la vida de los gentiles. Y esto es lo que estaba el ministerio de nuestro amado Señor Jesucristo comenzando a hacer en medio de todo. La gracia y amor de Dios se extendería a los gentiles. Y vemos que Jesús dejó la puerta abierta cuando les dijo en el libro de Marcos, en las mismas referencias que estamos llevando, capítulo 7, versículo 27, dice: pero Jesús le dijo, deja que primero se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Él estaba dejando abierta una puerta y le dijo, deja que, ahorita vamos a ver por qué fue estas palabras de nuestro Señor Jesucristo, pero estoy dando esta referencia por las diferencias y que había que separaba a los gentiles de los judíos. Y Él le dice, deja primero que se sacien los hijos.
está dejando una pequeña puerta abierta para lo que habría de venir para la vida de los gentiles. Por esto nos alcanzó la gracia a cada una de nosotras. Y hoy quiere alcanzar también la gracia de nuestro amado Señor Jesucristo, el plan redentor de nuestro precioso Padre que vino por medio de su Hijo. Quiere alcanzar la vida de aquellas que quizás están escuchando este mensaje y no han tenido una relación con el Señor, realmente no han tenido un verdadero encuentro de tal forma que sus vidas sean transformadas a una vida nueva. Así es que seguimos viendo en el mismo capítulo, en el versículo 23 dice: pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Ella seguía a Jesús y a sus discípulos dando voces. ¿Se imaginan aquella escena de desesperación de ella? Sabía que el único que podía obrar a favor de ella, en medio de esta necesidad que tenía, era ese Mesías, ese hombre, Jesucristo, del cual había oído tantos milagros, tantas proezas, tantos mensajes bienaventurados y quizás llegó a sus oídos, ¿verdad? Se extendió la fama de Jesucristo hacia estas regiones paganas. Y ella daba voces tras Jesús y tras sus discípulos diciendo, ¿verdad? Y ellos decían, les incomodaba. Vemos como judíos no se llevaban bien con los gentiles, ¿verdad? Como lo hemos mencionado. Y podemos ver cómo esta mujer estaba ahí, lo que llegó a ser desagradable para ellos. Su insistencia no solo era el dolor y el estado de su hija, sino aquella fe que la movía a querer recibir de Jesús eso que tanto anhelaba. Había despertado en ella una fe para seguir clamando. No importa, la Escritura no dice cuánto tiempo transcurrió que ella iba tras ellos dando voces. Y quizás la oían. Y vamos a enfocarnos un poquito, vamos a presentarnos como si estuviésemos nosotras en esa misma escena. Quizás presentarías un poco de vergüenza al ir gritando tras Jesús. Quizás te sentirías incómoda o dirías, pues he gritado y no me hace caso, porque la Escritura dice, pero Jesús no le respondía palabra, pero ella insistentemente clamaba dando voces tras ellos. Era una insistente manifestación de su fe sólida en el Señor, en aquello que había escuchado de Jesús. Dice el versículo 25, una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo. Voy a dar referencia en Marcos capítulo 7, 25. Como les mencioné al principio, vamos a ir de un evangelio a otro porque en un evangelio no se encuentran las mismas referencias tales que en el otro evangelio. Dice Marcos 7, 25, una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo le rogaba que echase fuera de su hija al demonio, porque una mujer cuyo espíritu inmundo su hija tenía, venía tras él. Ella tenía una hija endemoniada. Vino a Jesús pidiendo la ayuda porque lo que más amaba en este mundo estaba bajo la esclavitud de Satanás. ¿Acaso tú y yo no hemos venido en algún momento delante de Dios clamando por lo mismo? Aquello que esa mujer más amaba, que era su hija, se encontraba bajo el yugo y dominio de Satanás. Espíritus inmundos la atormentaban. Dice, y luego vino a él y se postró a sus pies. Mira, déjame decirte, amada hermana, si tú vas a todas las referencias de los milagros que nuestro Señor Jesucristo hizo y realizó en medio de su ministerio, nos vamos a asombrar. Y quizás el mismo asombro tenía aquella mujer. Quizás escuchó acerca de la alimentación de los 5,000 hombres. Quizás escuchó acerca de la mano seca que el Señor extendió y sanó de un hombre. Quizás escuchó acerca de los milagros que hizo para el endemoniado Nazareno. Quizás escuchó cómo él caminó sobre el mar,
cómo traían a Él todos los enfermos, a mudos, paralíticos, y cómo Él obraba. Pero no solo eso, quizás también escuchó acerca de esos mensajes tan hermosos que Jesús dio a lo largo de su ministerio. Y dijo, solo Él puede ayudarme. Dice, le rogaba. Rogar tiene que ver con una súplica. Había un fervor, una petición con denuedo. Se postró a sus pies. Era una señal de rendición. Era una señal de reconocer la autoridad delante de quien estaba. Era reconocer cuál era en ese momento su situación y humillarse. Ella entendía que no había un mejor lugar para pedir una petición que estar a los pies de Dios, a los pies de Jesucristo. Y aunque quizás no le conocía como Salvador, como Señor, porque la Escritura no da referencia si ella realmente recibió fe salvífica, pero ella entendía que estaba delante de un Señor que obraba milagros, que tenía poder. Y quizás aún dentro de su incredulidad y poca teología, si ella era inteligente, decía, Él es el Mesías que el pueblo judío esperaba. Dice en el Evangelio de Mateo, versículo 24, Él respondió, dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante Él. Vemos en los dos evangelios la referencia de su humildad, de reconocer la grandeza de Dios y entender que ella tenía que humillarse para pedir tal favor delante del Maestro, diciendo, Señor, socórreme. Jesús fue enviado a los judíos, había llegado la promesa que tanto desearon ver los antiguos. Y ella dice, socórreme, ayúdame en pocas palabras. Tiene que ver con la ayuda de una persona que tiene la posibilidad y capacidad de actuar a favor de algo que nosotros no podemos. Tiene que ver con la capacidad y poder de alguien para obrar algo que nadie más puede. Una situación en riesgo, una situación en peligro. Satisfacer una necesidad apremiante a resolver un problema de suma importancia y urgente, y ella le dice, socórreme, pero Él le dice, no soy yo enviado, sino las ovejas perdidas de la casa de Israel. Como hemos dicho, había sido enviado al pueblo judío. Él era el Mesías que el Señor Dios había prometido desde el antiguo pacto. Respondió Él y dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Versículo 26. En un principio la respuesta del Señor podía parecer de lo más descorazonada, ¿verdad? Podría parecer una respuesta pues tan difícil de asimilar, como ese Jesús tan bondadoso, que obraba milagros, que hablaba palabras tan hermosas, podía decirle de tal manera. Pero Jesús usa una ilustración solamente para explicar la situación en la que se encontraba la mujer. Los hijos en referencia a los israelitas. Eran los que estaban sentados a la mesa, los hijos, y tenían el privilegio de saciarse del pan que estaba en la mesa. Sin embargo, los perrillos era una referencia de cómo de alguna manera se le apreciaba a los gentiles. Pero no es que Jesús estuviese siendo de alguna manera pues grosero, sin importar lo que pudiera de pensar, sino simplemente era una referencia de mirar cuál era la situación del pueblo judío y cuál era la situación de cualquier otra persona que perteneciera a cualquier nación pagana, cualquier nación que no estuviera dentro del pueblo, incluida dentro del pueblo de Israel. Los perrillos eran por lo tanto los gentiles, quienes aún no habían sido admitidos en el redil, ¿verdad? Estas promesas habían venido para los hijos. Estaban sentados a la mesa los hijos y tenían el privilegio de disfrutar el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo y más adelante, por supuesto, ser los primeros en recibir el mensaje tan precioso que vino por medio de Cristo, el Evangelio.
Ahora, si bien es cierto, todos los milagros que Jesús operó eran para cumplir las profecías que se habían dicho en el antiguo pacto acerca de Él. Era una evidencia de que el Mesías había llegado a ellos. Pero el mayor regalo no era una sanidad en un cuerpo físico. El mayor regalo que vendría al pueblo judío era la bendición de ese Mesías, de ese Redentor, de ese Salvador que el Padre había enviado. Por lo tanto, Jesús estaba refiriendo a a la hija de esta mujer sirofenicia como pues que ella no tenía el privilegio de disfrutar esto. No podía ser interpretado esto como algo ofensivo. Es cierto que los judíos se referían despectivamente a todos los gentiles, llamándoles perros, pero Jesús usó un diminutivo, perrillos. Seguramente en sentido, pues de alguna manera que no fuera ofensivo, solamente para hacer una representación de aquello que era para los hijos y aquello que pues no era, ¿verdad?, para otros, para los gentiles. Bueno, y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Versículo 27. Aquí hay un aspecto muy importante a resaltar, ¿verdad? La fe. Todos, cuando nos referimos a esta narración de la Escritura en cualquiera de los dos evangelios respecto a esta mujer, pensamos en aquella fe que ella tuvo. Y vamos a ver cómo esto es cierto, pero quisiera al terminar este mensaje hacer referencia a algo tan hermoso de cómo viene la fe a nuestras vidas. La mujer entendió y aceptó sin quejas ni disputas la posición de precedencia que el pueblo judío le había dado a los gentiles, ¿verdad? Ante los pactos y promesas que realmente venían de Dios para ellos. Así que en lugar de enojarse, por supuesto, por las palabras de nuestro Señor Jesucristo, ella ve una pequeña puerta abierta, como lo dije hace unos momentos. En el Evangelio de Marcos describe que Jesús le dijo, deja que primero se sacien los hijos. Y ve ella esa pequeña puerta abierta y suplica su favor del Señor. Y tiene tanta fe que dice, no importa si no estoy sentada como los hijos a la mesa. No importa si solamente soy saciada o recojo pequeñas migajas de la mesa que caen de los amos. Ella está extendiendo su fe tan importante que es para nuestras vidas el día de hoy, amadas hermanas. Realmente movernos a través de una firme confianza de algo que necesitamos de Dios. Bueno, ella no estaba pidiendo riquezas, no estaba pidiendo algo para sí misma, no estaba pidiendo para saciarse en lo natural. Ella estaba pidiendo algo hermoso. Estaba pidiendo un favor para la persona que quizás más amaba, como lo venía mencionando. Y ella está ahí clamando y extiende su fe a tal grandeza que dice, sí, Señor, pero si solamente yo recogiera las migajas que caen de la mesa de tus propios hijos, ¿verdad? Y ella no se enoja. Vio esa puerta abierta para volver a presentar su súplica una y otra vez delante de Jesús por la vida de su hija. ¿Cómo actuarías tú, amada hermana? ¿Cómo actuaría yo? Es una pregunta que frecuentemente me hago. En ocasiones nosotras que tenemos la oportunidad de clamar, de orar, que hemos sido salvas por la gracia del Señor y que tenemos comunión con el Padre por medio del Hijo, y cuando no recibimos prontamente algo que hemos pedido, quizás hasta permitimos que nuestro corazón se endurezca, nos enojamos con Dios, dejamos de orar, dejamos de suplicar, y es que ya le he pedido tantas veces al Señor. Pero esta mujer insistentemente clamaba. Creo que en su corazón había determinado no moverse de allí hasta recibir un milagro. Y es la misma situación, o es la misma condición que tú y yo debemos aprender al clamar a nuestro Dios. Tenemos un intercesor maravilloso que es Cristo Jesús. Tenemos a su Santo Espíritu para que nos guíe a orar como conviene. Y podemos aprender tanto de esta mujer.
No quites tu dedo del renglón, no desistas hasta que recibas lo que le has pedido al Señor con clamor. Aunque si bien es cierto, tú y yo descansamos en saber que Él tiene una mejor voluntad para nuestras vidas y que en ocasiones tenemos que aprender la misma oración que nuestro Señor Jesucristo elevó cuando estaba a punto de ser entregado. No se haga lo que yo, sino lo que tú quieres. Y nosotros descansamos en ello, pero también descansamos en saber que si pedimos correctamente de acuerdo a la voluntad de Dios, nosotros recibiremos lo que hemos pedido. Y ella estaba pidiendo sanidad y se acercó a la mejor fuente que podía, de la cual podía obtener un milagro, pero no desistió en suplicar. No se retiró de alguna manera y persistió suplicando. Y se acercó a Jesucristo de la mejor manera que alguien se puede acercar cuando necesita un favor de alguien. Pero aquí no era un favor que todo mundo en lo natural era posible obtener, sino sabía que solamente algo sobrenatural, celestial, podía socorrerla. En cualquier caso, no deja de asombrarnos esta fe de esta mujer, esta súplica. De las migajas del pan, permíteme comer. Mientras que los judíos rechazaban el verdadero pan que había descendido del cielo, Juan 6, 35, 36, ella se extendía a suplicar que solamente le permitiera comer de esas migajas que caían de la mesa. En este punto podemos preguntarnos por qué el Señor mostró una aparente falta de disposición para atender a esta mujer inmediatamente. Porque es evidente que en esta ocasión Jesús hizo de alguna manera que se extendiera en tiempo en sus súplicas para resaltar la fe, para dar a conocer aún en medio de los que lo rodeaban, que eran los discípulos, cómo apreciaban la vida misma y todas las obras que Él manifestaba a través de su ministerio. Debían apreciar el pueblo judío. Es por medio de esto que el Señor sacó a relucir la fe de esta mujer gentil, que contrastaba totalmente, drásticamente con la maldad de los judíos, que a pesar de la luz que tenían delante, seguían siendo duros y rebeldes. Y lo vemos a través de las Escrituras. Había tanta dureza en el pueblo del Señor. Los fariseos se jactaban de tantas cosas de la ley y despreciaron la gracia que estaba delante de ellos. Sin embargo, esta mujer solo dijo: deja que coma de esas migajas. No solo los judíos rebeldes, amadas hermanas, sino también aún sus propios discípulos. Notemos que el Señor sigue usando ilustraciones una y otra vez en esta ocasión y en otras ocasiones. Y usa ahora esta mujer pagana para que ellos pudieran entender cuánta fe aún tenían otros. Por supuesto, estaba, como hemos venido diciendo, abriendo la puerta de ese precioso gracia y ministerio que les iba a encomendar para llevar el evangelio a los gentiles una vez que primero lo obtuvieran los judíos. Pero iba a llegar a los gentiles y Él está haciendo resaltar esta fe de esta mujer para que ellos aprendan, porque aún los discípulos tenían corazones endurecidos, jactándose siempre. Inclusive al caminar con el Señor Jesús, cuando vemos que ellos se incomodaban porque alguien iba tras Él o porque los apretaban, vemos cierto aspecto en sus corazones que a veces nosotros también resaltamos hoy en día, ¿verdad? Un corazón egoísta, un corazón duro, un corazón celoso. Pero el Señor Jesús utilizaba cada momento, cada ocasión para resaltar la fe de otros que debía operar en los mismos corazones de su pueblo y que en ocasiones no veía esa misma fe. Una mujer pagana logra entender que unas pequeñas migajas de ese pan pueden satisfacer plenamente todas sus necesidades espirituales. Puede entender que solo esas pequeñas migajas, en ellas podía contener esa bendición de Dios para que obrara
por medio de Cristo, por medio obviamente de la fe, para que obrara a favor de su hija. Por contraste, los discípulos, después de haber presenciado cómo el Señor multiplicaba los peces, los panes, y aún seguían con ese corazón todavía duro, endurecido. Y Él les está enseñando una gran lección, ¿verdad? Les estaba preparando para ese ministerio que les iba a encargar después de que el mensaje del Evangelio fuera anunciado a los gentiles. Por lo tanto, en medio de todo este contexto podemos apreciar la fe de una mujer, una fe auténtica. Casi podríamos decir como especial, como solamente de algunos, a la fe que muchas de nosotras deberíamos extendernos, amadas hermanas. Esa fe inmovible. En algunos relatos que yo estudiaba describían algunos que ella se había determinado no retirar hasta que recibiera lo que pedía. Lo había determinado en su corazón porque sabía algo. Jesús podía obrar a favor de ella. ¿Saben? No era una fe que solamente la llevara a querer recibir un milagro, sino ella tuvo un enfoque correcto de a quién estaba dirigiendo esa fe. Había escuchado mucho acerca de Jesucristo y ella determinó no retirarse hasta recibir ese milagro. Por la narración de Mateo sabemos que el Señor quedó de alguna manera asombrado ante la fe de esta mujer gentil. Oh mujer, grande es tu fe. Ella había captado correctamente la atención de Jesús, su súplica, su humillación delante de Él. Tocó su corazón. Por supuesto, todo esto estaba dentro de los propósitos del Padre Eterno. La fe es dada por gracia. Ahorita vamos a ver eso. Entonces respondió Jesús y dijo, Mateo 15, 28. Entonces respondió Jesús y dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Marcos describe, versículo 29 y 30 del capítulo 7 de Marcos, dice, entonces le dijo, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y la hija estaba acostada en cama. El pasaje nos ha mostrado que los gentiles también tenían grandes necesidades espirituales, amadas hermanas, y que desde lo profundo de sus corazones, por supuesto, deseaban un milagro que obrara en sus vidas. Aunque Cristo se dirigía primeramente a los judíos, de ninguna forma le estaba ofreciendo exclusividad a los judíos. Fue la fe de la mujer la que logró eliminar todas las barreras para llegar al corazón mismo de Jesús. Este es un claro ejemplo del hecho de que ninguna alma hambrienta y sedienta y se humilla delante de Dios, delante de Cristo, ninguna que se acerque de esta manera será desplazada ni desechada. Por eso es tan importante la fe. Ahora bien, quiero terminar con algo, amadas hermanas. Normalmente, como decía hace unos momentos, siempre se resalta la fe de esta mujer. Pero quiero decirles algo. Hay una hermosa enseñanza en esta historia. Siempre que se resalta la fe en estos pasajes, podemos recordar algo. Hay una fe que es dada por gracia. Nadie tiene la capacidad simplemente de obtener la fe sin que le sea dada. Dios estaba permitiendo en su propósito de que habría de venir también el mensaje de buenas nuevas a los gentiles. Estaba utilizando este tipo de circunstancias con los gentiles, con los paganos, para entender lo que había de venir también a nuestras vidas. De modo que no solamente podemos resaltar la fe de esta mujer como propia de ella,
sino como un medio de gracia que Dios utiliza para sus propósitos. Si solamente descansáramos todo el mensaje en la fe de los hombres, de las mujeres, dejaríamos de lado todo aquello que el Señor opera en los corazones de los hombres, porque la Escritura dice que no hay uno que busque a Dios. Toda fe, cuanta tenemos, sea para recibir algo en lo natural, o la fe salvífica, que por supuesto es la fe que todas deberíamos anhelar y querer abrazar y vivir en ella, proviene del Padre Celestial. La fe es un medio de gracia para la vida de cualquier vil hombre pecador. Si has escuchado bien, amada hermana, amada amiga, la fe es un medio de gracia para la vida de cualquier vil hombre pecador. De modo que si Dios ha despertado en nosotros la oportunidad de tener fe en nuestros corazones para que obre a favor de nosotros, es un medio de gracia que Dios ha dispuesto para que el cumplimiento de sus planes se cumpla. La mujer tenía fe en que Jesús podía curar a su hija. Fue un milagro, por supuesto. Pero podemos suponer que esta fe no era el producto de una tendencia natural, sino el resultado de la gracia común de parte de Dios, que permitió el encuentro de esta mujer con la vida de su Hijo Jesucristo. Como resultado de esta entrevista y del milagro, el pueblo de Israel fue abochornado por su incredulidad. Esta mujer extranjera se adhería al Mesías y le suplicaba, se acercaba a él. Como dije hace un momento, aunque no sabemos ni da relato la Escritura si tuvo una fe para salvación, estoy segura que hubo tal gratitud en su corazón que quizás Dios le haya concedido. Y después, tiempo después, con el anuncio del Evangelio a los gentiles, quizás se le haya concedido por ver todo lo que Dios obró a favor de ella. Ahora bien, otra cosa que quiero resaltar para terminar es cuando Jesús habla a ella y le dice que no está bien darle el pan de los hijos a ellos. Ahora, quisiera que recordemos por un momento qué referencias da la Escritura acerca del pan. Jesús no le está diciendo, no está bien que los milagros de los hijos yo se los dé a los gentiles, a los paganos, sino Él está diciendo, no está bien que el pan de los hijos se les dé a otros. En Juan capítulo 6, versículo 35, Jesús dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. El que en mí cree no tendrá sed jamás. Juan 6, 48 describe, yo soy el pan de vida. Ese pan de vida que Jesús manifestaba y del cual hablaba. Amadas hermanas, no se refería solamente a los milagros que en su ministerio iba a operar. Se refería a Él mismo, al precioso mensaje de salvación que vendría tanto a judíos como a gentiles por medio de Él, de su muerte y su resurrección. Y ese mismo pan de vida en el cual aquella mujer dijo, si solamente comiese de las migajas que caen de la mesa de los amos, fue el mismo que se revelaba y que platicaba con ella. Hoy tú y yo tenemos la gran oportunidad de tener ese pan de vida delante de nosotros. Yo sé que muchas veces venimos a Cristo para recibir un milagro como muchos venían a Él. Y es bueno, el Señor dijo que Él siempre es bueno y aquel que clama, Él tiene misericordia y si pedimos alguna cosa de acuerdo a su voluntad, Él lo hace. Pero quiero llevarte a un entendimiento mayor de lo que es el pan de vida. Es Cristo mismo, su bendita palabra, su presencia en nuestras vidas, que creo que tienen un valor
pues inigualable a cualquier milagro que podamos obtener. Podemos tú y yo acercarnos a ese pan de vida y recibir de Él, de su gracia. Juan capítulo 1, versículo 9 al 13 describe cómo la luz verdadera vino. Esa luz que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Y describe: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Está hablando de los judíos. Ese pan que estaba servido a la mesa, que era para los hijos, fue despreciado. No creyeron en el Mesías. No creyeron en ese mensaje de salvación. Mas por ello se nos concedió a todos nosotros los gentiles tener la oportunidad de conocer este precioso mensaje. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Mi amada hermana, amada amiga que esta tarde nos estás viendo, quizás tú estás viendo estas transmisiones porque tienes problemas, circunstancias en tu hogar, quizás porque estás pasando por tiempos de temor en tu vida por lo que estamos viviendo. Y quizás nos hemos hecho una pregunta: yo iré a ese Dios, a Jesucristo del cual me han hablado, y quizás yo pueda recibir de Él. Pero quiero decirte, el pan de vida está en medio de nosotros. Es Cristo mismo y su mensaje. Come de Él. Acércate a Él. Ciertamente puedes clamar al Señor por todas tus peticiones, pero tienes el grande privilegio de ir al pan de vida que Él te ofrece, a esa vida eterna por medio de un don que Él da desde lo alto, el Padre, un nuevo nacimiento, una reconciliación por medio de ese pan que es Cristo Jesús y su palabra para acercarte al Padre. Como decía, las Escrituras no narran si esta mujer creyó para salvación o no, pero ella tuvo la oportunidad de comer aquellas migajas que caían de la mesa de los amos. Conversó con el pan de vida. Eran necesarios todos los milagros que operaron en Cristo mismo y en su ministerio para que se cumpliese la palabra. Quien quiera conocer esas profecías las encontramos en Isaías 61, 1 al 3, cuando habla del siervo sufriente. El mismo Juan quería saber si el Mesías había llegado, si Él era el que habían estado esperando. Y en el Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículo 2 al 6, Él dice que manda a dos para que preguntase si Él era aquel a quien estaban esperando y aquel a quien había de venir. Respondió Jesús y les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Amada hermana, quisiera terminar esto dando gracias al Señor por el pan de vida que ha venido a nuestras vidas. Pídele a Dios fe para que puedas creer que Él puede obrar a favor de ti en cualquier circunstancia. Es cierto, debemos crecer en esa fe, pero suplica a Dios por esa fe salvífica que te lleva a la vida eterna. Todo lo que pidamos aquí y por su gracia Él nos conceda es por supuesto, por su misericordia, por su favor. Pero lo mejor que le puede pasar a cualquier ser humano es tener esa fe salvífica para creer en el pan de vida, para creer que estaremos eternamente en su presencia. Y por supuesto que en el transcurrir por esta tierra podemos permanecer seguros en sus promesas.
Vamos a agradecerle a Dios. Precioso Padre, te agradecemos por ese pan que vino a nuestras vidas, por la vida misma de tu Hijo Jesucristo, por su muerte y por su resurrección, porque ahora vive y reina a tu diestra. Está sentado ahí, Señor, recibiendo toda la gloria de la cual Él es digno. Guíanos, Señor, a ser como esa mujer de fe, esa fe la cual tú aún resaltaste que había de haber, aún entre tu pueblo, y el cual en ocasiones no se halló. Quizás hoy, como tu iglesia, Señor, también carecemos de esta fe inmovible. Ruego a ti, Señor, que aumentes la fe en cada una de nosotras para poder creer que tú puedes obrar a favor de nosotras. Ruego a ti, Señor, que nos enseñes a aprender de esta mujer cómo fue insistente una y otra vez para recibir ese milagro. Pero sobre todas las cosas ruego a ti porque el pan de vida pueda venir a nosotros y comamos de ti, Señor. Como dice tu palabra, que comamos de tu cuerpo y bebamos de tu sangre, Señor, y te demos la gloria por los siglos de los siglos, eternamente, Señor. Gracias por ese don inmerecido que ha venido a nuestras vidas. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pues gracias por este tiempo, amadas hermanas. Les envío un afectuoso abrazo. Que tengan muy buenas noches. Que el Señor les bendiga.